Bueno, muy bien. Para esta clase vamos a ver los fundamentos de la clínica de la psicosis. Tenemos varias clases del tema psicosis, es un tema complejo. Eh, Se lo suele comparar con la neurosis solamente a modo de que, un modo pedagógico para que se entienda mejor, ¿sí? Pero quiero que quede claro que la psicosis no es el reverso de la neurosis, simplemente se la compara para entender mejor una y otra, y porque el tema de la psicosis me parece es más complicado de entender que en la neurosis, pero quiero que quede claro esto, ¿sí? Son dos estructuras totalmente distintas y una no es mala y la otra buena, ni una es al reverso de la otra. Para esta clase tenemos tres textos de Freud. Tenemos neurosis y psicosis y tenemos pérdida de la realidad en neurosis y psicosis. Estos dos textos son del año 1924. Para esta altura Freud ya había postulado la segunda tópica. Recuerden ustedes que la primera era consciente, inconsciente, preconsciente. Y para esta segunda tópica él va a postular yo, ello y superyo. Entonces, un primer modo de abordar esta diferencia entre neurosis y psicosis, en estos textos Freud lo va a hacer con respecto a qué pasa con estas estructuras respecto de la realidad. Entonces va a decir, en la neurosis se va a dar un conflicto entre el yo y el ello. Y en la psicosis lo que va a pasar es que el conflicto es entre el yo y el mundo exterior. Esto va a tener consecuencias, ¿sí? Que ahora las vamos a ir viendo. Yo recorté pedacitos chiquitos de los textos para leerles. Estos dos textos son cortitos y es todo importante. Vieron que yo les dije que a veces no vamos a ver todo de un mismo texto. Bueno, en este caso sí, son cortitos y los tienen que saber todos. Pero básicamente no se preocupen porque eh, es más de lo mismo, se complementan y va a ayudar a que lo entiendan mejor, ¿sí? En la página 155 de Neurosis y Psicosis dice: la neurosis es el resultado de un conflicto entre el yo y su ello, en tanto que la psicosis es el desenlace análogo de una similar perturbación en los vínculos entre el yo y el mundo exterior. Es lo mismo que les acabo de decir. Más abajo dice, según resulta de todos nuestros análisis, la neurosis de transferencia se genera porque el yo no quiere acoger ni dar trámite motor a una emoción pulsional pujante en el ello. Le impugna el objeto que tiene por meta. En tales casos, el yo se defiende de aquella mediante el mecanismo de la represión. Lo reprimido se revuelve contra ese destino y siguiendo caminos sobre los que el yo tiene poder alguno, se procura una subrogación sustitutiva que se le impone al yo por la vía del compromiso. Esta sustitución no es otra cosa que el síntoma. Reprimido aparece el síntoma, ¿sí? Como una solución momentánea, vamos a decir. Me perdí. Es el síntoma. El yo encuentra que este intruso amenaza y menoscaba su unidad, prosigue la lucha contra el síntoma, tal como lo había hecho defendiéndose de la emoción pulsional originaria. Y todo esto da por resultado el cuadro de la neurosis. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que les dije antes. En la neurosis el conflicto va a estar dado entre el yo y el ello. El mecanismo en la neurosis va a ser la represión, ¿sí? Hay una realidad de la que nada se quiere saber. Y aparece el mecanismo de la represión. Como formación sustitutiva va a aparecer el síntoma, que es una solución momentánea, como les dije antes. En cambio, en la psicosis, el conflicto va a estar dado entre el yo y el mundo exterior. Otra diferencia es que en la neurosis no se quiere saber nada de la realidad, ¿sí? Hay como la defensa va a ser a modo de huida, no se quiere saber nada de eso.
En cambio, en la psicosis directamente se desmiente la realidad. Y como consecuencia va a haber una reconstrucción de la realidad. Esa reconstrucción está muy ligada a lo que es el delirio, ¿sí? El delirio va a aparecer allí como un parche, como una nueva realidad. Esto lo dice así, a ver si encuentro dónde está. Perdón, pero son muchos textos y nunca me acuerdo dónde está cada uno. En la página 195 de Pérdida de la Realidad va a decir: en la psicosis, a la huida inicial sigue una fase activa de reconstrucción. En la neurosis, la obediencia inicial es seguida por un posterior intento de huida. O de otro modo todavía, la neurosis no desmiente la realidad, se limita a no querer saber nada de ella. La psicosis la desmiente y procura sustituirla. ¿Cómo la sustituye? Con un delirio. Es una nueva realidad. ¿Se entiende la diferencia? La realidad en la neurosis no quiere saber nada, ¿sí? En todo caso, esa nueva realidad va a tener que ver con las fantasías, con los síntomas. Y el mecanismo para la neurosis va a ser la represión. En cambio, en la psicosis se desmiente directamente la realidad. Y se va a reconstruir. Perdón, Sí, no sé si me voy mucho de tema, pero a mí se me confunde esta frase de nada quiere saber de la realidad de la sí. neurosis con el mecanismo en la perversión. Sí, no te metas por ahí, porque Sí, primero no vamos a ver perversión. Es muy ujú. difícil y complicado, no hay mucho texto teórico tampoco acerca de la perversión. Quedémonos con psicosis y neurosis, que bastante complicado es. Bueno, Perdón, no es por cortar por mala onda, pero es más difícil aún de no, entender sí, la sí, perversión. por eso es como, eso también justo, como en psicopatología tampoco la vimos muy por encima, Se fue ve como por algo que encima queda porque ahí. la realidad es que es raro que el perverso venga a consulta. Sí, sí, Hay muy justamente por poca eso. teoría al respecto, digamos. Lacan, creo, o Miller es quien más habló del tema, pero nosotros no nos vamos a meter por ahí y me parece que se van a embarullar todavía más. Sí, sí, está bien, gracias. De nada. Eh, Me perdí. Bueno, en la neurosis el mecanismo va a ser la represión, va a haber un intento de huida de esta realidad de la que nada quiere saber. Podríamos decir que un intento de sustitución de la realidad va a estar ligado a las fantasías. En cambio, en la neurosis se desmiente directamente la realidad y se la va a reconstruir a través de una nueva realidad, que en la mayoría de los casos va a ser el delirio. Ustedes saben que Freud no trabajaba con psicosis. Para él el método que él describió e inventó, el método del que estuvimos hablando recién, es válido nada más para la neurosis, ¿sí? Más que nada porque él hablaba, eh, otra cosa fundamental del método analítico y del psicoanálisis es la transferencia. Y para Freud, la transferencia, tal y como la vamos a ver para la neurosis, no se da en la psicosis. Entonces, para él, para Freud, el método analítico, como él lo pensó, no era posible para ver pacientes psicóticos. Debemos esperar a Lacan unos años después para que él hable de un método, de un tratamiento posible para la psicosis. Sin embargo, Freud trató de ocuparse y de ver cuál era el mecanismo análogo a la represión para la psicosis. Por eso tenemos un capitulito del texto de Schreber. Ustedes saben, lo habrán visto, calculo que en Psicopato o en Psicoanálisis, este personaje que cuando es nombrado juez de la Suprema Corte se desencadena una psicosis. No nos vamos a meter con el caso, simplemente
para marcar que Freud toma este caso y lo desarrolla en el tomo 12 para ver, bueno, si en la neurosis lo que ocurre es la represión, ¿qué es lo que ocurre en la psicosis? ¿Sí? Entonces lo que él va a decir es, en un principio para la paranoia se creía que el mecanismo era la proyección. Esta sensación dice que se proyectaba hacia afuera. Y ¿por qué tenemos estas páginas del caso de Schreber? Bueno, porque en este caso sí no es todo importante, solamente lo que tienen que prestar atención es cuando él habla de la proyección como mecanismo para la paranoia, y donde él dice, se va dando cuenta, analizando este caso, que en realidad la proyección no va a funcionar igual para todos los casos de paranoia. Y es allí cuando toma los 4 ejemplos del delirio, que ahora se los voy a mencionar. Las 4 formas de delirio, que seguro se lo acuerdan de psicópatas si no hacemos una revisión, está en este parrafito que tienen que leer. Va a proponer 4 formas de delirio en la paranoia. El delirio de persecución, donde la frase sería yo no lo amo, lo odio porque me persigue. Ahí sí vemos que hay proyección. Por otro lado está el delirio de celos, el delirio de erotomanía, erotomanía. Yo no lo amo, yo la amo porque ella me ama. Ahí sí hay proyección. Y después los otros 2 donde no hay proyección. Uno es el delirio de celos, la frase sería yo no lo amo, ella es quien lo ama. Y el delirio de grandeza, donde la frase es yo no amo a nadie, me amo a mí. En esos 2 últimos no hay proyección. Entonces se toma de esto Freud para decir, entonces no hay proyección en todas las formas de delirio. Entonces no podemos decir que la proyección es el mecanismo exclusivo de la paranoia. Además después se vio que estaba en otros cuadros. Con lo cual dice, bueno, si no es la proyección, entonces ¿qué es lo que pasa en la psicosis? Y ahí es cuando dice la famosa frase que se los voy a leer, está en la página 66, y dice, no era correcto decir que la sensación interiormente sofocada es proyectada hacia afuera, que eso sería la proyección, sino más bien inteligimos que lo cancelado adentro retorna desde afuera. Y ahí quedó Freud, no dijo mucho más que esto. Es Lacan quien, tomando esto, va a hablar de forclusión. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la clase que viene. Un poquito, porque en realidad ustedes ya lo vieron eso. Pero es Lacan quien se va a tomar esta frase de Freud que dice, no es que se proyecta afuera, sino que lo cancelado interiormente va a retornar desde afuera para hablar de la forclusión, ¿sí? De este significante forcluido que se ve en la psicosis. Entonces, lo importante que sepan, me falta mucho el pizarrón en estas cuestiones. Yo haría un cuadrito. Pondría neurosis, psicosis. Pondría del lado de la neurosis que el conflicto se da entre el yo y el ello, y pondría en el lado de la psicosis que el conflicto se da entre el yo y el mundo exterior. Pérdida de la realidad, ¿qué va a decir Freud? La pérdida de la realidad en la neurosis va a ser el segundo paso, ¿sí? El primer paso va a ser la represión. No se quiere saber nada de esa realidad, hay represión. El segundo paso va a ser la pérdida de la realidad y un intento de sustitución a través de la fantasía. En la psicosis, la pérdida de la realidad va a ser el primer paso, ¿sí? Y el segundo paso va a ser este intento de reconstrucción a través del delirio. Y ese delirio va a ser como un parche que encaja justo ahí donde se rompe ese vínculo, ¿sí? Va a haber una nueva realidad.
en la psicosis. Para el lado de la neurosis, el mecanismo es la represión. Y del lado de la psicosis tenemos la forclusión como mecanismo. Del lado de la neurosis, ¿qué tenemos? Tenemos enigma, tenemos pregunta. Todo esto me estoy adelantando, no están estos textos, pero como para ir armando ese cuadrito que después lo vamos a ir llenando. Y del lado de la psicosis no hay pregunta, ¿sí? Lo que hay es certeza. El neurótico que viene a consulta tiene alguna pregunta. De hecho, por eso viene a consulta, ¿sí? Algo le está pasando y no sabe por qué. Y del lado de la neurosis va a aparecer el sujeto supuesto saber, esto de suponerle un saber al analista. Del lado de la psicosis no hay interrogación, hay certeza, y no hay un sujeto supuesto saber. Entonces vamos a ir viendo, esto lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Que el mecanismo no solo no es el mismo, sino que el modo de intervenir y el modo de trabajar, es decir, un tratamiento, no va a ser igual para la neurosis que para la psicosis. Por eso vamos a ver la semana que viene que es muy importante en las entrevistas preliminares poder hacer un diagnóstico grueso para saber a quién tenemos enfrente, ¿sí? Si estamos hablando de neurosis o de psicosis, porque el tratamiento que encaremos entonces no va a ser el mismo. Y les recuerdo que si bien Freud decía que el método que él había inventado no era apto para la neurosis, por esto de que no se daba la transferencia, luego viene Lacan y va a decir sí hay transferencia en la neurosis. Lo que pasa es que no es igual que en la neurosis, pero sí se puede trabajar con psicosis. Y luego vamos a ver cómo. Bueno, hasta acá se entendió. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Es medio embarullado, pero Profe, ¿le puedo hacer dos preguntas? obvio, sí. Primero, ¿podría repetir todas las frases, a ver si las escribí bien, de las 4 formas de delirio? Porque yo puse en Sí, el primero, sí, bueno, si lo dice espera, usted, joya. O sea, sí, creo que escribí todos bien, pero medio que ahí sí me embarullé. sí. Están igual en el cosito de Schreber, ¿eh? No te Ah, preocupes por perfecto, eso. perfecto. Pero te las repito. Delirio de persecución y delirio de erotomanía hay proyección. Y delirio de celos y delirio de grandeza no hay proyección. Perfecto. Y la frase en ese de erotomanía es, yo no la amo, ella me ama, algo así era, ¿o cómo era ese? Erotomanía es yo no lo amo, yo la amo porque ella me ama. Yo no lo Ah, amo, yo la amo porque ella me ama. perfecto. Y después le quería hacer otra pregunta, Sí, pero es de un texto que, o sea, pensé que era para ahora, pero todavía no es, que si no se la hago en la otra ¿cuál? clase, el de puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Ah, ese yo les dije que lo dejemos para Perfecto, transferencia, si no se lo porque, pregunto después. pero decime, igual era del espacio A, ¿o no? Sí, del espacio A. Pero, o sea, me di cuenta leyendo en el intervalo, ¿Qué que cosa? cuando lo leí, en una parte dice esto de que uno retiene la transferencia de amor, pero la trata como algo no real. Y después habla, o sea, después hace como una pregunta de si puede tratarse como algo no real o no, y habla de como lo genuino. Entonces no me quedó claro si hay, o sea, si la definición es que hay que tratarlo como algo no real o si es real ese amor en la transferencia. Bueno, después lo vamos a ver bien, pero justamente al final de ese texto Freud se pregunta, porque lo que está preguntando la compañera tiene que ver con esto que yo les decía de la transferencia y el vínculo que se da entre paciente y analista, y que muchas veces puede pasar que surja un amor de transferencia, ¿sí? Que el paciente se enamore del analista. Entonces Freud
el método que propone o la manera de manejarlo es, bueno, tomémoslo como algo no real. Y después se pregunta, el amor que ocurre en transferencia, el amor que ocurre, que el paciente se enamora del analista, ¿es verdadero amor? Entonces da como unas puntuaciones para ver si, cómo es el amor genuino. Y dice, bueno, el amor genuino está enceguecido, él tiene idealizado al otro, y dice, pero el amor de transferencia es exactamente igual. Entonces no termina de decir si hay una diferencia entre el amor de transferencia y el amor genuino. Eso lo vamos a ver mejor cuando veamos transferencia. Pero no, en definitiva dice, el enceguecimiento en el amor genuino también está. ¿Sí? Los primeros meses uno se enamora y casi que no conoce a la otra persona. Así que tampoco lo puede poner como punto de comparación de que el amor de transferencia no es genuino. No me acuerdo quién había preguntado. Perfecto, genial. Julieta. Porque me había quedado esa frase de, pero la trata como algo no real. Entonces yo no sabía si eso era lo que primero plantea y después como que lo hace caer, o eso era lo que ya quedaba vigente. O sea, esto de tratarlo como algo no real. Claro, tiene que ver con el manejo de la transferencia, con la abstinencia y con todo lo que vamos a ver de, bueno, ese amor lo tenemos entre paréntesis porque se dio ahí dentro del análisis y vamos a tratar de trabajar con eso, ¿sí? A ver, que haya ocurrido eso y no otra cosa quiere decir mucho, ¿sí? Y tiene mucho significado y que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Pero va a decir, en todo caso, es igual que el amor genuino, solo que se da en situación analítica. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más se entendió lo de hoy? ¿Quieren que repita algo? No sé si alguno había llegado a leer algo. Es súper claro, gracias. Bueno, de nada. ¿Sí? Bueno. Dejamos acá entonces, los espero la semana que viene con los textos que diga el programa, ¿sí? Perfecto, Dale. gracias. Hasta Chau, luego. chau, profe, gracias. Abrazo. Gracias. De nada.